Bien, lo primero básicamente es imaginar dentro de qué puede estar circunscrita la forma de la nariz. Entonces, una de las cosas en la que inmediatamente tú puedes comenzar a pensar es en esto. La nariz puede caber perfectamente dentro de un espacio parecido a esto, un espacio triangular, ¿ves? Y entonces ese triángulo te va a permitir a ti más o menos establecer dónde empiezan y dónde terminan las cosas. El triángulo puede ser más ancho o menos ancho, eso depende del tipo de nariz que estemos dibujando, pero en todo caso lo esencial es esto. Toda la porción de abajo la puedes circunscribir a esta forma que vamos a hacer. Fíjate, cortas allí y pones todo esto así, todo esto como un espacio que se empieza a cerrar de esta manera. Esto puede a su vez dividirse así como una especie de M, ¿ves? Una especie de M, y ya estamos viendo parte de lo que va a ser la nariz. Eso desciende más o menos en V ahora, ¿ves? Y toda esta porción de acá sería la parte frontal de la nariz, que es un poco más fina acá, y llegando a esta porción empieza el hueso nasal y se empieza a cerrar, y más o menos aquí se vuelve a cortar para darle cabida a la porción que corresponde a la glabela. Es este triángulo que va descendiendo acá y que baja de la frente y que marca el final de la nariz por allá. Cuando tienes esto, entonces tú empiezas a redibujar. Hay que siempre recordar que el dibujo sale por capas. Entonces es importante eso, ¿ves? Entonces empiezas a hacer esto. Lo estoy haciendo bastante despacio para que puedas seguirme. Empiezas a entrar acá. Empiezas a crear la división del plano de arriba y el plano de abajo. El plano de abajo, generalmente visto así, estaría metido dentro de un medio tono para la sombra, y puedes empezar a hacerlo como lo estás viendo ahora mismo. Esta parte se va a cerrar, ¿verdad? Y empiezas a buscar esta dirección del otro lado, es decir, buscando el balance, ¿verdad? No tiene que ser exactamente igual, porque acuérdate que si somos simétricos pero no idénticos, puede ser que una letilla termine de una forma y no sea igual a la otra, y eso es perfectamente normal. Eso no implica nada, excepto que nosotros no somos perfectos. Aquí tienes esta porción, la empiezas a cerrar de este lado, ¿ves? Igual que hiciste esta, haces esta y empiezas a separar el plano de luz y de sombra. Esto de los planos siempre es un poco confuso, sobre todo para el que empieza a trabajar, porque no lo sabe distinguir muy bien, pero a medida que vamos avanzando los vamos viendo, como esta parte de acá, por ejemplo, sería el punto donde empieza a dar vuelta y empezar a moverse hacia arriba la forma, ¿verdad? Mientras que toda esta parte de acá abajo tiene algo de sombra o menos luz. Vamos a estar claros en eso, pueden ser las dos cosas. Aquí entonces empezamos a dibujar el agujerito de la nariz y empezamos a cerrarlo en valor. Cerrar en valor es que lo oscureces, ¿ves? Esto que estamos haciendo allí. Y lo mismo va a ocurrir del otro lado. Es siempre importante tener como una especie de orden cuando estás trabajando, para que las cosas funcionen bien, ¿ves? Entonces todo esto que está acá debería estar en un medio tono suave para entrar en la sombra, algo así. Y esta porción de acá se eleva, porque es un plano que se eleva y tiene esta figura. Puede verse también como acá se puede de alguna manera ver el final de la letilla, igual que en el otro lado, ¿verdad? Se puede ver también. Y pues aquí empieza a verse cómo desciende la forma, que va dándole consistencia a la parte frontal de la nariz, y vas a ver que se aprieta un poquito al final. O sea, hace esto. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que está el hueso nasal allí debajo,
y al llegar a esta porción se empieza a extender hacia los lados para alcanzar la glabela. Entonces quiere decir que esto sería la forma en la que ves la nariz. ¿Ves? Vista de frente, a grosso modo, se vería algo parecido a esto. Y recuerda entonces que todo esto está de alguna manera contenido, ¿verdad?, dentro de una forma triangular, ¿ves?, que es la base de todo. Y si la ves entonces ahora desde abajo, es decir, si la persona que estás dibujando se acuesta, tú vas a ver que la parte de la nariz, esta porción, va a ser contenida dentro de un triángulo, todavía más efectivamente. Fíjate, por ejemplo, sería algo así, sería algo así y sería algo así. Entonces, dentro de este triángulo, tú puedes a lo mejor también hacer esto para que te quede parejo, ¿no?, se sienta más parejo todo. Pero si te das cuenta, ahora mismo yo tengo la visión, o estoy tratando de perseguir la visión, que esto estamos viéndolo desde abajo. Entonces toda esta porción de acá, ¿verdad?, se va a ver así, y vas a ver que el agujero de la nariz ahora tiene esta figura que estoy haciendo, ¿ves? Esta figurita que estoy haciendo acá. Déjame decirte que la forma del agujerito de la nariz varía inmensamente de persona a persona. Si te pones a ver a la gente que tienes a tu alrededor, te vas a dar cuenta que en algunos casos es cuadradito, otras veces es como un ángulo, otras veces es rectangular arriba y fino abajo, o lo contrario. Es decir, nunca se sabe realmente qué forma tiene hasta que puedes ver a la persona elevar la cabeza, y entonces te das cuenta cómo es la forma del agujerito de la nariz. Repito, puede ser infinitamente variada. Entonces aquí estás creando esa forma. En este caso es más redondo acá abajo, que sería algo más convencional, ¿ves? Y empiezas a bloquearlo y haces lo propio del otro lado. Empiezas a bloquearlo para, repito, no tiene que ser exactamente igual, pero sí mantener más o menos cierta coherencia. Y lo bloqueas. Y bueno, muy sencillo, no hay que hacer nada especial. Empieza a buscar la forma redondeada del final, que va dando la vuelta, ¿ves? Va dando la vuelta para allá, y terminas acá en la parte que le da la forma al tope, allí cuando empieza a subir la nariz, y a partir de allí se desprende la forma de la aletilla dentro del espacio señalado del triángulo, y empiezas a rodearlo de esta manera. Te vas a dar cuenta que tiene esta figurita así, es una cosa como que le da la vuelta y lo envuelve, ¿ves? Entonces tienes el frente de la nariz allí y dibujas la otra porción. Repito, todas estas partes que estamos dibujando parten todo lo que estás viendo, pues parte del efecto geométrico. Es decir, ¿te ayuda la geometría a hacer dibujos? Sí, y lo hace bastante bien. Yo te lo recomiendo que lo empieces a visualizar de esa manera. Las formas básicas siempre son una ayuda para comenzar a entender y describir lo que estás viendo. Si el caso fuera una nariz de perfil, por ejemplo, entonces acomodar la cámara un poquito. Es la misma cosa, es decir, tú vas a hacer la base de esa nariz. Y poner la cámara aquí porque no quiero que se pierda el asunto. Y empiezas a hacer esto buscando más o menos la caída, ¿no? Esto varía también muchísimo en las personas, esta manera de descender, ¿ves? Y aquí puedes bloquearlo de esta manera, así. Entonces, de nuevo, en la forma triangular se nos antoja como la base de dónde partir, ¿ves? Entonces esto lo podemos hacer de esta manera. Y aquí vamos a quitarle este pedazo, ¿verdad? Y vamos a entrar así, y vamos a salir de nuevo
para crear esta figura que estás viendo allí. ¿Ves? 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos. Aquí va a entrar. Esto aquí se va a separar en 2 porciones. En 2 porciones. De aquí para acá va a tener sombra, de aquí para allá va a tener luz. Aquí se va a elevar y te vas a conseguir con el corte, la inserción de la nariz, el hueso que llega más o menos hasta acá, se extiende de esta manera. Esta es la punta de la nariz. Bueno, con esto ya podemos hacer algo. La parte del agujero va a estar acá, ¿ves? Ya sobre esta base de dibujo ya tú puedes tranquilamente comenzar a dibujar tu nariz. Entonces yo voy a empezar por aquí porque es donde voy a empezar a colocar la sombra. ¿Ves? Yo siempre empiezo por la sombra y te recomiendo que lo hagas igual porque vas creando como una especie de diseño que te va a ayudar a visualizar todas las partes. Entonces ya tienes la parte del agujerito de la nariz y entonces vienes a crear esta porción de abajo. ¿Ves? Que da la vuelta y se va a introducir de esta manera suavemente hasta desaparecer un poco y luego te vas a elevar. Te vas a elevar para la punta de la nariz, correcto. Y aquí entonces vas a hacer la forma redondeada que generalmente se aprecia y luego se come un poquito acá y se eleva hasta tocar el hueso. Aquí está el hueso nasal y el nacimiento de la glabela. No todo lo que yo hago en rojo significa que está bueno, es simplemente algo de donde agarrarme. ¿Ves? Aquí viene el plano que corta la parte de arriba y la parte de abajo y toda esta porción, ¿verdad? Puede verse así. Entonces quiere decir que mucho de lo que ves acá está en sombra, ¿ves? Y va dando la vuelta marcando la configuración de esa elevación y también nos permite saber cuál es el límite de la letilla y comienzas también entonces a describirla. En esta serie cortita que estamos haciendo vamos a aprender a usar un poquito de tinta también. Es decir, en la parte número 2 yo voy a empezar a agregar tinta sobre mis dibujos y de esa manera estoy contestando 2 de las inquietudes más comunes en todo esto. Fíjate, este ángulo es importante, ¿ves? Igual que este ángulo es importante. Y este que está acá y este que está acá, en fin, que son ángulos. Vamos a marcarlo para que los veas bien, ¿ves? Para que veas que ves este que está acá, que va para allá, ¿ves? Y por supuesto que se va a unir a este que va subiendo, ¿ves? Aquí se va a cortar, aquí se ve algo de la prominencia del volumen, la nariz allí. Y por supuesto, pues este te va a cortar en vertical acá, forma de la nariz, y este se va a unir acá. Entonces al final te das cuenta que parece un cortabón, ¿no? La forma del cortabón. Entonces esta parte triangular, vamos a insistir mucho en eso, porque es que es importante que lo veas así, ¿ves? Esto y esto. Es importante que se sienta de esa manera, cómo se corta aquí. Siempre trata de ver eso. Trata de ver eso porque es la clave de todo. O sea, te permite vislumbrar, te permite entender y te permite construir con mayor eficiencia. ¿Ves? Mira los ángulos. ¿Ves? Esto es lo que hay que ver. Todo lo que nos interesa aprender y ver y tratar de describir en la nariz. ¿Ves? Entonces no pierdas de vista esta geometría importantísima. Nos vemos en la parte número 2 de esta serie nueva.